Hola, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente aquí en mi canal Pablo Rabale UCM. Hoy quisiera compartir con ustedes un tema que me estuvieron pidiendo eh, que lo explique desde la perspectiva de un curso de milagros, la perspectiva que nos da Jesús a través de un curso de milagros. Pero al margen del tema en cuestión, que ahora voy a pasar a comentarles cuál es. Yo quería proponerles que en la medida que ustedes tengan alguna inquietud, alguna duda, algo que les gustaría eh, que sea tratado o visto desde la perspectiva que tiene Jesús, me lo hagan saber en los comentarios y bueno, yo tomaré nota de eso para, llegado el momento, que lo tratemos aquí entre todos. Así que los invito a que se sientan en la libertad de proponerme que hable desde la perspectiva de Jesús en un curso de milagros sobre un determinado tema o determinada inquietud que les haya surgido, sobre todo si se trata de alguna cuestión que les esté quitando la paz. La idea es que este espacio sea lo más abarcativo posible, entonces eh, como yo les decía cuando hice la presentación del canal, vamos a ver cuestiones que son propias del curso, pero no solamente del curso, ¿sí? Eh, la idea de compartir los dictados que yo recibo es un poco esto, ¿no? Los dictados que yo he recibido no están dentro del curso, obviamente, pero hacen al camino que es el curso, a la perspectiva que nos da el curso como camino. Entonces, hay determinados tópicos que para los estudiantes del curso siempre, bueno, generan inquietud, dudas, y a veces es necesario volverlos a explicar en varias ocasiones, ¿no? Pero bueno, hay temas que no son compartidos solo entre los estudiantes del curso, temas universales, ¿no? Como las relaciones de pareja, los celos, la sexualidad, eh, la enfermedad, la muerte, el dinero, la pobreza. Bueno, esos son temas universales, no solo los conocemos los estudiantes del curso, los conocen todos. Entonces, una buena manera de empezar a conocer la perspectiva que Jesús nos ofrece en el curso es también abordar estos temas y analizarlos desde la óptica que nos ofrece Jesús. Bien, entonces, el tema que vamos a tratar hoy y del cual me estuvieron pidiendo más de una persona es sobre el juicio final. Eh, el juicio final es algo que, como concepto, ¿no? Siempre ha despertado temor. Sin embargo, lo que nos dice Jesús, y tengo aquí de hecho el curso porque hay una sección dedicada en el curso a la cuestión del juicio final. Lo que nos dice Jesús es que el juicio final se trata no de la destrucción del mundo, sino del final del mundo como sueño de separación que es. Es decir, cuando todos nosotros nos despertemos a la realidad de quien realmente somos, que es el Hijo de Dios, ese Hijo se sueña separado de su Padre y dividido en cientos de miles de millones de conciencias. Cada uno de nosotros es como una parte fragmentada de esa mente, de esa conciencia que es el Hijo de Dios, y que es la que dio origen a este sueño, donde parece que somos muchos, donde parece eh, que esto es el planeta Tierra y donde parece que existe algo como el universo. Eh, entonces, el juicio final es cuando
se termine este sueño del mundo, este sueño de la otredad, donde somos muchos, este sueño de separación en definitiva, y nos despertemos a la realidad de nuestro verdadero ser, que está en unión y comunión con el Padre, y que es como el Padre, porque el Hijo fue creado a imagen y semejanza. ¿Qué significa esto? Que el Hijo está dotado de las mismas características que el Padre. Es decir, es un espíritu, es eterno, es santo y es salvo. Entonces, en la medida que nosotros soñemos ser otra cosa, y digo nosotros por utilizar palabras que son propias eh, de este mundo, porque en realidad somos uno solo. Tendría que hablar en primera persona para referirnos a todos, desde la óptica de lo que es nuestra verdadera identidad, ¿no? Somos el Hijo de Dios, no somos los hijos de Dios, somos el Hijo de Dios. Entonces lo que vamos a recuperar es la conciencia de quién somos y no de quiénes somos. El Hijo se sueña siendo muchos. Cuando el sueño de separación llegue a su fin, ahí nos despertaremos, ahí recuperaremos la conciencia de cuál es nuestra verdadera identidad. Bien, entonces, aquí en el curso hay una sección dedicada a este tema que se titula ¿Qué es el juicio final? Y en donde Jesús nos explica más en detalle, ¿no? Y dice lo siguiente: el segundo advenimiento de Cristo le confiere al Hijo de Dios este regalo: poder oír a la voz que habla por Dios, proclamar que lo falso es falso y que lo que es verdad jamás ha cambiado. ¿Qué significa esto? El segundo advenimiento de Cristo no es lo que las religiones cristianas interpretaron como que Jesús vuelva a venir, vuelva a aparecer en este mundo con un cuerpo. No. Lo que Jesús nos dice en el curso es que el segundo advenimiento, la segunda venida de Cristo, significa que nosotros, todos, recuperemos la conciencia de eso mismo que Él recordó primero por todos nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre Jesús y nosotros hasta el día de hoy? Que Él recuperó la conciencia de ser el Hijo de Dios, que somos todos. Entonces, como Él recuperó esa conciencia, vivió en coherencia con ese conocimiento que se había desplegado en su conciencia, en su mente. Entonces, el segundo advenimiento de Cristo, la segunda venida de Cristo, no es que Jesús vuelva a venir a este mundo, sino que todos ahora, tal como hizo Él, recuperemos la conciencia de quién somos realmente, que es el Hijo de Dios. Por eso nos dice, el segundo advenimiento de Cristo le confiere al Hijo de Dios, que somos todos, este regalo: poder oír a la voz que habla por Dios, proclamar que lo falso es falso y que lo que es verdad jamás ha cambiado. ¿Qué sería poder oír la voz de Dios? Poder vivir todos bajo la guía permanentemente del Espíritu Santo, tal como sucedió con Jesús. Jesús enseñó lo que enseñó e hizo las cosas que hizo, porque vivía bajo la guía del Espíritu Santo. El que obraba esas cosas a través de él era el Espíritu. La voz que habla por Dios es el Espíritu Santo, porque incluso el curso nos dice que el Espíritu Santo es la voz de Dios. Para ayudarnos a despertar, el Padre no nos impuso un despertar que vaya en contra de nuestro libre albedrío. Nuestro libre albedrío es lo que nos hace elegir tener este sueño donde estamos separados del Padre. Como el Padre no va a violar nuestra voluntad, no nos va a despertar de una sacudida, como cuando alguien a veces está soñando y de pronto la persona o las personas que puedan vivir con ese que sueña, al ver que tiene una pesadilla, lo sacuden para despertarlo. El Padre no va a hacer eso.
no nos va a despertar. Ahora bien, va a tratar de ayudarnos a que seamos nosotros los que de a poco nos demos cuenta que estamos teniendo un sueño y elijamos despertarnos. ¿De qué manera hace eso Dios? Poniendo dentro de nuestra mente su voz. La voz de Dios es el Espíritu Santo y la función que cumple es ayudarnos a despertar. En la medida que todos nos sintamos convocados en algún momento a atender la llamada de Dios, vamos a contar con la ayuda, que es su voz, la voz del Padre, para poder despertarnos de este sueño. Entonces, la segunda venida de Cristo le confiere al Hijo de Dios, que somos todos, este regalo, el poder oír la voz que habla por Dios, es decir, vivir bajo la guía ahora del Espíritu, y de esa manera poder diferenciar lo falso de lo real. ¿Qué es lo real? ¿Qué es la verdad? La verdad que jamás ha cambiado, que nosotros somos el Hijo. La verdad es que nosotros somos ese Hijo, que es Espíritu. Lo falso es creer que somos estos seres humanos en apariencia y que estamos separados unos de otros, que somos individualidades. Yo soy Pablo, eh, ella es Lula, él es Jorge. Bueno, esa es la ilusión, eso es lo falso, creer que somos cuerpos, porque el cuerpo también es una ilusión que está al servicio del sueño de separación. Lo que hace que nosotros creamos que estamos separados es el hecho mismo de creer que tenemos un cuerpo, porque ni siquiera hemos habitado alguna vez un cuerpo. Ahora el Hijo se sueña separado del Padre y dividido a su vez en cientos de miles de millones de seres, y cada ser tiene un cuerpo. Bueno, esa es la ilusión, el sueño de separación. Entonces, la segunda venida de Cristo es esto, es que todos esos seres en los que se sueña siendo el Hijo puedan ahora escuchar la voz, tal como hizo Jesús, la voz de Dios, que es el Espíritu Santo, y de esa manera empezar a despertarse el sueño de separación, empezar a distinguir lo falso de la verdad. Y este es el juicio con el que a la percepción le llega a su fin, nos dice. Jesús nos explica que mientras creamos que somos estos cuerpos, estos individuos, estos nombres, la historia que hace a estas falsas identidades, bueno, lo que estamos haciendo es percibir. ¿Y qué es percibir? Dice el curso, es ver aquello en lo que yo creo. Entonces, cuando yo percibo, no estoy conociendo, estoy viendo aquello en lo que creo ver. Es decir, estoy proyectando lo que está en el orden de mis creencias y lo veo manifestado ahí afuera, entre comillas. Porque tampoco habría una afuera si yo estoy viendo siempre lo que está en mi mente. Si yo lo que veo solamente es lo que está en mi mente, entonces no estoy viendo. No hay algo ahí fuera. Es solo el reflejo de lo que tengo en mi mente en el orden de mis creencias y mis ideas. Percibir es eso. Mucha gente eh, se jacta de ser perceptiva y eso es un error enorme. Porque decir que alguien es perceptivo, en realidad, desde la lógica con la que nos enseña a pensar Jesús, sería básicamente decir algo así como, yo veo lo que quiero ver. Eso no es conocer la verdad. Percibir entonces es ver lo que quiero ver, es ver aquello, es ver solamente aquello en lo que yo creo, pero no es conocer, no es estar en el ámbito de la verdad. Entonces, este es el juicio con el que a la percepción le llega a su fin. Es decir, cuando yo pueda vivir escuchando permanentemente a la voz de Dios hablarme y siguiendo
sus dictados, es decir, sí, tomando su guía, ¿no? Y de esa forma saber distinguir lo falso de lo real, las ilusiones de la verdad. De esa forma se termina la percepción. Yo dejo de ver aquello en lo que creo y paso a conocer la verdad, por vivir escuchando solamente a la voz de Dios. Lo primero que verás será un mundo que ha aceptado que esto es verdad, al haber sido proyectado desde una mente que ya ha sido corregida. Es decir, lo primero que empezaremos a ver es que todos van a aceptar la verdad de que somos uno solo. Van a empezar a vivir en coherencia con el conocimiento de eso. Van a dejar de creer que son Pablo, Lula, Jorge, Alejandra, bueno, toda la multiplicidad de seres que creemos que somos, dentro de los cuales entran también los que viven en el reino animal, el reino vegetal, ¿sí? Los microorganismos, todas las formas de vida que creemos que existen, bueno, son esos cientos de miles de millones de yoes en los que se sueña dividido el Hijo de Dios. Entonces, todos esos aparentes seres que somos van a aceptar la verdad de que en realidad somos un solo ser, que ese ser es una identidad compartida por todos, que no somos Pablo o Alejandra o Jorge, que en realidad somos todos el Hijo de Dios. Esa es nuestra identidad. Y con este panorama santo, la percepción imparte una silenciosa bendición y luego desaparece, al haber alcanzado su objetivo y cumplido su misión. O sea, esa va a ser la última cosa que percibamos antes de que dejemos de hacerlo y pasemos solamente a conocer. En el conocimiento no se percibe nada. En el conocimiento no es necesario poder discernir una cosa de otra. En el conocimiento se sabe. Todo está desplegado tal como es. Estamos precisamente en el ámbito de la verdad. No hay nada que razonar, no hay nada que analizar, no hay nada entre lo cual discernir, no hay nada que distinguir ni para descubrir. Todo se sabe. El juicio final sobre el mundo no encierra condena alguna. Esto es muy importante. Pues ve a éste completamente perdonado, libre de pecado y sin propósito alguno. Entonces el juicio final es cuando en todas nuestras conciencias se despliegue la verdad de quién somos. Y de esa manera podamos dejar de proyectar juicios sobre los demás. Podamos dejar de ver ataque, podamos dejar de sabernos eh, atacados, abandonados, traicionados, enfermos, pobres, muertos incluso. El mundo ya no tendrá propósito alguno como sueño de separación que todavía es. Como ahora todos reconocemos que somos un solo ser y que nada de lo que aquí parece que sucede en realidad jamás existió, entonces el mundo como tal, como ese sueño de separación que es, ya no tendrá ningún propósito, porque ya estaremos en la antesala del despertar. Y al no tener causa ni función ante los ojos de Cristo, simplemente se disuelve en la nada. ¿Qué es Cristo? Esto también es importante ponerlo blanco sobre negro. Dice Jesús que Cristo es el conocimiento, la conciencia de que yo soy el Hijo de Dios. Jesús, el hombre, pasó a ser Jesús el Cristo cuando recordó que Él era el Hijo de Dios, al igual que lo somos todos. Nosotros todavía no podemos ser un Cristo porque no hemos recuperado la total conciencia de que somos el Hijo de Dios. Como Jesús, el hombre recordó, fue el primero que recordó de todos nosotros, de todos los seres vivos, de todas las formas de vida. Fue
el primero que recordó ser el Hijo de Dios y vivir en coherencia con ese conocimiento, con esa conciencia, se convirtió en Jesús el Cristo. Cristo es una palabra, y de hecho procede del griego y significa Mesías. Mesías como concepto viene del hebreo Mashiach y significa ungido, ensalzado. Pero es una palabra, ¿sí? Jesús utiliza palabras, sobre todo de lo que es la cristiandad, para poder explicar algunos conceptos y que nos sirvan como herramientas para poder acercarnos por vía de la razón a la verdad. Bueno, entonces, todos podemos ser el Cristo en la medida que descubramos cuál es nuestra verdadera identidad y elijamos vivir desde la conciencia de nuestra verdadera identidad y de esa forma desidentificarnos de este personaje que creemos que somos. ¿Bien? Entonces, al no tener causa ni función este mundo ante los ojos de Cristo, simplemente se disuelve en la nada. Por eso Jesús rompía las leyes físicas de este mundo, porque Él ya no veía como ven todas las personas, ya no percibía. Su mente estaba completamente fusionada con el Espíritu Santo. Entonces, Él no veía enfermedad, por ende, quienes se acercaban para pedirle que los cure, se curaban, porque Él en su mente ya no contemplaba algo como la enfermedad o la muerte. Entonces, como él ya no abrigaba la creencia de la muerte o de la enfermedad en su mente, como eso es una ilusión, se deshacía en presencia de él. Lo que parece que la muerte y la enfermedad sea algo incuestionable es el valor agregado, la fuerza que nosotros le damos con nuestra creencia en ello. Jesús dice, de hecho, en un pasaje del curso, que si nosotros pudiéramos poner en duda la muerte por un momento, la lograríamos abolir. Y lo mismo con la enfermedad. Bien, entonces continuamos. Y todas las figuras del sueño con el que el mundo comenzó desaparecen con él, cuando recuperamos la conciencia de quién somos. Los cuerpos no tienen ahora ninguna utilidad, por lo tanto desaparecen también, pues el Hijo de Dios es ilimitado. Como el Hijo de Dios es espíritu, no tiene forma. Entonces, si el Hijo de Dios se soñaba separado en cientos de miles de millones de seres y cada ser o cada forma de vida tenía una forma, tenía un cuerpo, bueno, ahora al recuperar la conciencia de que es un espíritu, bueno, la ilusión de los cuerpos también desaparece. Al ya no creer que yo soy Pablo, por haber recordado que soy el Hijo de Dios y que soy solo espíritu, mi cuerpo no tiene razón de ser, desaparece como la ilusión que es. Eso no significa que yo me voy a morir, porque se suele confundir mucho la idea del despertar con la muerte. No, la muerte es una ilusión más. Si yo recupero la conciencia de mi verdadera identidad, que eso sería despertar, tampoco voy a tener la experiencia de la muerte. Cuando yo despierte, lo que voy a ver es que, o la experiencia que voy a tener es que todo lo que me parecía que era real y que le daba consistencia, ¿no?, al mundo, desaparece ante mis ojos. Es literalmente como si yo me despertara de un sueño, donde creía que era un cuerpo, donde creía que era Pablo, donde creía que estaba enfermo, donde creía que me había muerto y ahora pasaba a ser un alma perdida que pulula por el éter. Bueno, todo eso se termina. Como también se termina el hecho de que yo perciba que hay otros cuerpos u otros seres que ahora no tienen un cuerpo, pero existen como conciencias espirituales. Todo eso forma parte del sueño de separación. Cuando recuperamos la conciencia de quién somos realmente, todo eso desaparece ante nuestros ojos y lo único que se revela es la verdad de lo que somos.
que es un solo ser que está en unión y en comunión con el Padre. De hecho, Jesús dice que el Hijo es un pensamiento dentro de la mente del Padre. Entonces, lo que sucede es que recuperamos la conciencia de ese estado original. Y también recuperamos la conciencia de que nunca nos pudimos separar del Padre, porque si somos una mente, somos un pensamiento dentro de esa mente que nos piensa, bueno, un pensamiento no puede abandonar la mente que lo está pensando, porque si pudiera abandonar la mente que lo piensa, deja de existir. Tú que creías que el juicio final de Dios condenaría al mundo al infierno junto contigo, acepta esta santa verdad. El juicio de Dios es el regalo de la corrección que le concedió a todos tus errores. Es decir, se va a corregir esta percepción equivocada de que éramos muchos, que nos habíamos separado de nuestro Padre y que vivimos separados los unos de los otros, de que somos cuerpos. Porque el cuerpo literalmente, y como dice el curso, actúa como una cerca, nos separa. Yo termino donde termina mi cuerpo. Mi cuerpo marca un límite. Lo que creo que me hace no poder estar en permanente unión con otro ser es mi cuerpo y el cuerpo del otro ser. Bueno, esa ilusión se va a terminar. Dicha corrección te libera de ellos y de todos los efectos que parecían tener. De ellos, ¿qué significa? De mi cuerpo y de mi percepción de que hay otros cuerpos. Tener miedo de la gracia redentora de Dios es tener miedo de liberarte totalmente del sufrimiento, del retorno a la paz, de la seguridad y la felicidad, así como de tu unión con tu propia identidad. Es decir, cuando recupero la conciencia de quién soy verdaderamente, que es el Hijo de Dios. El juicio final de Dios es tan misericordioso como cada uno de los pasos de su plan para bendecir a su Hijo y exhortarlo a regresar a la paz eterna que comparte con él. No tengas miedo del amor, pues solo Él puede sanar todo pesar, enjugar todas las lágrimas y despertar tiernamente de su sueño de dolor al Hijo de Dios, al Hijo que Dios reconoce como suyo. No tengamos miedo de que llegue el momento en que el sueño que es este mundo llegue a su fin. El mundo va a terminar como el sueño de separación que es. Pero eso significa que nos habremos de despertar a la realidad de la que nunca nos fuimos y de la que formamos parte para toda la eternidad, que es la realidad de Dios, y que es una realidad de amor incondicional y de paz infinita. No hay posibilidad alguna de condena, de sufrimiento, de sentimiento de soledad, aislamiento. No hay nada de eso. No hay destrucción posible, porque en el cielo no existen los cuerpos ni algo como la materia. El cielo es justamente la relación entre el Padre y el Hijo, dice Jesús. Y el Padre y el Hijo son espíritu. Bien, continuamos. No tengas miedo de eso. La salvación te pide que le des la bienvenida y el mundo espera tu grata aceptación de ella, gracias a lo cual Él se libera. Y termina con esto que es maravilloso, y que dice así, Jesús nos dice, este es el juicio final de Dios. Y nos cuenta cuál es el juicio final de Dios. Y el juicio final de Dios dice lo siguiente, tú sigues siendo mi santo Hijo, por siempre inocente, por siempre amoroso y por siempre amado, tan ilimitado como tu Creador, absolutamente inmutable y por siempre inmaculado. Despierta, pues, y regresa a mí. Yo soy tu Padre y tú eres mi Hijo. Es maravilloso, es muy consolador. Eh, Incluso a mí me despierta no solo emoción, sino mucha ternura, porque durante siglos se nos ha inculcado la idea de que el juicio final es que caiga la ira de Dios sobre nosotros por ser pecadores. Y Jesús permanentemente nos está recordando en el curso que no existe algo como el pecado,
porque eso forma parte de este sueño que está teniendo ese hijo, en el que se sueña separado en cientos de miles de millones de seres que seríamos cada uno de nosotros, cada una de las formas de vida que podemos conocer y hasta desconocer. En ese sueño parece que suceden cosas eh, que van contra la voluntad de Dios, pero eso no es real, simplemente forma parte de un sueño. Jesús dice que la justicia divina consiste en que a los ojos de Dios todos seguimos siendo inocentes. ¿Por qué? Porque Dios jamás abrigó en su mente la posibilidad de nada de aquello que nosotros conocemos en este mundo. Ni los cuerpos, ni el espacio y el tiempo, ni la enfermedad, ni la muerte, ni la escasez, ni el ataque. Nada de eso jamás existió porque Dios jamás lo concibió en su mente. Todo eso forma parte de una experiencia onírica que está teniendo su hijo, que eligió dormir para tener una experiencia en donde se separaba del padre. Pero eso jamás sucedió. Dios ni siquiera conoce algo como el mundo. No nos conoce ni como Pablo, ni como Jorge, ni como Gustavo, no. Nos conoce como su hijo y sabe que su hijo no es completamente feliz porque está durmiendo y teniendo un sueño donde algo está pasando y no está completamente consciente de quién es, ni de dónde se encuentra, ni de cuál es su realidad, que es al lado del Padre y siendo el Hijo. Bien, eh, los dejo reflexionando al respecto de esto. Si les gustó, no se olviden de darme un like. Pueden suscribirse a mi canal, los vuelvo a invitar a que lo hagan. Eso ayuda a que este conocimiento llegue a mayor cantidad de personas. Y como les dije al principio, si tienen alguna inquietud, algo que les gustaría, algún tema en particular que tocáramos desde la perspectiva que nos da Jesús a través del curso de milagros, bueno, déjenmelo por escrito en los comentarios, háganmelo saber y yo de todo tomaré gustoso nota y lo tendré en cuenta para un próximo video. Pido un milagro en nombre de Jesús para todos. Hasta la próxima.